Bueno, podríamos llamarlo también que tarde o temprano pagaremos las consecuencias de nuestras acciones. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia es un libro que si eres cristiano te guía, si eres cristiano te muestra cosas porque el Espíritu Santo a través de su lectura te revela. Pero si no eres cristiano y simplemente lo lees, también puedes sacar enseñanzas y también puedes sacar reflexiones que te pueden ayudar en tu vida. Y lo que hoy quiero comentarte es que el pecado siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Y vamos a ver algo que yo cuando estaba preparando este sermón decía, Señor, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte como a veces pagamos los platos rotos de cosas que ni nosotros hemos hecho, de situaciones que quizá hicieron nuestros padres o nuestros abuelos, y las estamos pagando nosotros en nuestras vidas. Y esto me llamaba a pensar y a decir, hay que tener cuidado con lo que hacemos en nuestras vidas, hay que tener cuidado con el matrimonio que tenemos, hay que tener cuidado con los padres o las madres que somos. Hay que tener cuidado porque ese es el legado que estamos dejando a nuestros hijos. Hay una responsabilidad con lo que hacemos con nuestras vidas. Porque ese es el legado, esa es la enseñanza, eso es lo que tú estás dejando a tus hijos. Y posiblemente tus hijos acaben cometiendo los mismos errores que tú cometiste o haciendo las buenas acciones que tú hiciste. Porque al fin y al cabo, el ser humano por defecto siempre busca a alguien a quien imitar. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 14, se nos relata una historia. Pero antes, cuando terminamos el capítulo 20, terminamos un episodio grande del libro de Samuel. El autor nos da un recuento de la administración de David, después de muchos problemas de familia, de sublevación, de dolor, de muerte. Se restaura el orden en el reino de Dios, se vuelve a restablecer ese orden, se reorganiza el gobierno. O sea, pudiéramos decir que empieza después de una etapa muy agitada, podríamos decir que empieza una época dorada del reinado. Esta es la conclusión del libro. En un poderoso sentido, aquí termina la historia de David. Él ya no es protagonista y se abre el capítulo 21, el último capítulo del libro. Y dice aquí, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó, está hablando de Saúl, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo os los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los sacaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche.
Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aca, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Etzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los arcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. El primer versículo nos dice que Israel comienza a vivir días de hambre. Aparentemente, después de un periodo donde iba a empezar la prosperidad, empieza el hambre, y ese hambre dura 3 años. Y en medio de esa situación, vemos que David dice, ¿por qué? ¿Por qué? Sabemos que el territorio israelita depende hasta hoy en día constantemente de las lluvias, y no hace falta ir a Israel, España nos pasa igual. Si no llueve, no hay naranjas, no hay cebada, no hay trigo, no hay lechugas. La lluvia es necesaria para el ser humano. Y una sequía implica automáticamente hambre. Cuando no llueve, cuando no hay fruto, cuando la tierra no recogemos lo que sembramos, eso da hambre. Y es muy probable que esta hambruna se originó en un tiempo de sequía, pero al final lo que importa es ¿por qué? Tú cuando estás pasándolo mal mucho tiempo no te preguntas ¿por qué? ¿O no? ¿Sí o no? Si llevas 20 años sin prosperar económicamente, nunca te has preguntado ¿por qué? A lo mejor es porque eres su mano rota. Si llevas enfermo constantemente, nunca te has preguntado ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? David llega a un punto en el que dice ¿por qué? Y le pregunta a Dios, Señor, ¿por qué este hambre? Dios sabe que es el dueño de todo, tiene el control de todo, y va y le pregunta, y la respuesta es clara y directa. En el versículo 1 nos dice, de esto tiene la culpa Saúl, porque mató a los gabaonitas. Yo me imagino que David se quedaría un poco sacado de onda, porque diría, bueno, ¿y a santo de qué? ¿Estamos nosotros pagando los platos rotos de algo que hizo Saúl? ¿Por qué tenemos que vivir las consecuencias de lo que Saúl hizo? Recordando un poco la historia, y algún día predicaré sobre esto de las gabaonitas porque esto es interesante. ¿Cuántos sabéis lo que eran los gabaonitas? ¿Los habéis escuchado alguna vez? ¿Nunca? Pues leed la Biblia. ¿De verdad que nunca habéis escuchado el nombre de gabaonitas? ¿Nunca? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes eran? Ay, los habitantes de Gabaón, ¿no? Los que engañaron a Josué. ¿Qué? Los que engañaron a Josué. Exacto. Los gabaonitas, eso está en el capítulo 9 de Josué, por si los queréis leer. Los gabaonitas era una gente que cuando vieron que el pueblo de Israel estaba tomando posesión de toda la tierra, estos dijeron, espérate porque los siguientes somos nosotros. Este está conquistando toda la tierra, está conquistando a todos los pueblos, y a los próximos que les va a meter manos somos nosotros. Entonces vamos a idear algo, vamos a hacer algo para que no nos capturen, para que no nos destruyan. Y dice que estos hombres se disfrazaron de harapos, se vistieron con ropas viejas y fingieron como que eran peregrinos, fingieron como que ellos venían de viaje, venían de otro lugar, y lograron, curiosamente, que Josué, por un lado, desobedeciera a Dios, porque Dios le había dicho que borrara del mapa todos los pueblos, pero esta gente, Josué actuó precipitadamente e hizo un pacto con ellos. Y les prometió que siempre vivirían entre el pueblo de Israel. Siempre. Hizo un juramento, no os vamos a tocar. Evidentemente después Josué se dio cuenta de que había sido engañado.
Pero como se había comprometido, como había empeñado su palabra, de aquí ya tenemos una lección. Cuidado con quién comprometemos nuestra palabra. ¿A ti te ha pasado esto que alguna vez te has atado por algo que has dicho o no? Te han venido, te han contado una película del oeste, te la has tragado enterita y luego la segunda parte ha sido cruel porque te has quedado atrapado, has empeñado tu palabra y luego no has podido romperla. Y esto es lo que le pasó a Josué. Cuando se dio cuenta que lo habían engañado, dijo: Dios mío, pero es que ya les he prometido. Es como le pasó a Esaú con Jacob. Yo creo que cuando él volvió en sí, intentó por muchas maneras recuperar la primogenitura que le había dado. Dijo: madre mía, pero si es que he dado lo más importante. Y me imagino que no solamente era cuesta entre Jacob o Esaú, porque si lo hubiera sabido entre ellos, capaz de matarlo. El problema es que eso era algo que se había corrido entre el pueblo. El pueblo ya sabía que Esaú había dado la primogenitura a Jacob. Había empeñado con ese acto y no pudo quitarlo. Y lo importante de esta situación es que este pacto se comprometía a no atacar ni matar a los gabaonitas. Este fue el pacto que Saúl rompió asesinando a muchos. No sabemos cuándo fue ese pacto, la Biblia no dice. Cuando mató a los gabaonitas no nos da una situación exacta. Es muy probable que fuera el periodo de su reinado donde se dedicó a perseguir a David, donde se dedicó a destruir todo lo que pasaba y todo lo que tenía a su paso. En este tiempo él se caracterizó por ser impulsivo y llegó a asesinar hasta a los sacerdotes del Señor. O sea, fue despiadado completamente. Y pudiéramos pensar lo más apropiado que fue en este tiempo en el que él una vez más rompió un pacto que Dios había hecho. El punto es que el pecado de Saúl no había sido resuelto. El punto es que esa situación había pasado, pero jamás se había resuelto. Él había cometido una injusticia y una ofensa contra todo el pueblo, rompiendo un pacto que Dios había hecho. Así que Dios, llegó el tiempo de ajustar cuentas. Llegó el tiempo de ajustar cuentas. ¿Y sabes qué? Vamos a aprender algo de este asunto y me gustaría que mirad, a veces creo que vivimos un cristianismo demasiado liviano. A veces creo que nos hemos acomodado a nuestra salvación y que pensamos que no hay consecuencias de nuestras acciones. A veces pensamos que podemos pecar y volver a pecar y que Dios es tan guay que nos perdona las 70 veces que nosotros metemos la pata. A veces jugamos demasiado con nuestra salvación sin darnos cuenta de que el que se acerca al fuego se quema. Pero déjame decirte algo, en este pasaje podemos aprender algunas cosas. La primera es el juicio del Señor. Este es un pasaje sobrecogedor de las Escrituras. Para muchos es difícil entender cuál es el propósito que hay detrás de este tipo de historias. Pero si dedicamos un tiempo a analizar la palabra de Dios, podremos ver la lección. En este pasaje nos muestra el juicio de Dios. Nos gusta mucho hablar del amor de Dios, nos gusta mucho hablar de la misericordia de Dios, nos gusta mucho hablar del perdón, de la paciencia, de todos los atributos geniales de Dios. Nos gusta mucho hablar de ellos, pero no hablamos de la justicia de Dios. Y Dios es un Dios justo. Y mira que lo dice claro. Hay una parte que dice, Dios no puede ser burlado. Hay otra parte que dice, no te engañes, de lo que siembres, eso vas a recoger. Mira que Dios lo dice claro. Pero nosotros a veces no entendemos estas cosas y hacemos acciones y hacemos cosas y luego nos preguntamos, el diablo no, tú y yo con nuestras decisiones. Deja al diablo en paz. Y no nos damos cuenta que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias. Porque Dios es justo, iglesia. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios tardo para la ira, Dios es un Dios misericordioso. Fíjate si es misericordioso, que no viene porque a lo mejor se iría solo. A lo mejor su iglesia no está ni preparada para irse con él. Y esta vez si le doy un poquillo más de tiempo, pues como vaya ahora, me llevo a la mitad. Claro que sí, pero debemos de entender que Dios es un Dios justo, de lo que siembres cosecharás. Y es algo que nosotros a veces se nos olvida.
Hay tres cosas que podemos aprender del juicio de Dios. La primera, Él no olvida. Dios no olvida. Dios es justo. Nosotros oímos, el tiempo lo sana. Todo, el tiempo sana todas las heridas. El tiempo lo olvida todo. Mira, Dios no está del todo de acuerdo con esto. El tiempo pasado, la matanza ocasionada por Saúl ha quedado en el olvido de muchos. Y posiblemente para los gabaonitas, esta ocasión de recibir justicia ya habían perdido hasta la esperanza. Saúl no está, Saúl ha muerto, Jonatán ha muerto, no queda nadie. Aparentemente no hay nadie que se haga responsable de esa situación. ¿Sabéis un versículo de este que dice: encomienda a Jehová tus causas? ¿Habéis leído ustedes? Porque Él a su tiempo obrará. Encomienda. Ya no había ninguna razón. Pero Dios no ha dejado pasar la ofensa. A Él no se le ha olvidado. Dios no pasa por alto las cosas. Mira, ¿sabes qué? Si tú te perdonas, si tú pides perdón y te arrepientes, Dios olvidará tu pecado. Pero escucha, iglesia, el que encubre pecado no prosperará. Es imposible. Es imposible. Porque Dios es un Dios santo. Y aquí había pecado escondido. Quizá no fue cometido por David, pero había pecado en el pueblo. Había situaciones sin resolver en el pueblo. Y Dios, a su tiempo, todo lo saca a la luz. Todo. Dios no es deudor de nadie. Dios y el tiempo son los mejores jueces. Y lo saca a la luz. Y es lo que está haciendo aquí. Sacando a la luz algo. ¿Os acordáis del manto de Acán, el banco de Babilonia? Pasó lo mismo. Había un pajarito que lo había enterrado. Y había pecado en medio del pueblo. Y Dios lo arrancó. Si tú te arrepientes, obtendrás perdón. Si no nos arrepentimos y perseveramos en nuestro pecado, obtendremos juicio. Porque Dios es un Dios santo. Y a veces no, yo sé que no se predica mucho de esto, pero es que es lo que hay. También está en la Biblia. Y tenemos que tener cuidado de la manera en que vivimos nuestra vida, de las decisiones que tomamos, de las acciones, porque hay consecuencias. Mira, yo una vez fui a Barcelona y yo ni me había enterado. Fui a predicar, fui a Barcelona, prediqué, vine, y a los 3 meses me llega una multa de 60 euros de Generalitat. Me había saltado un radar. Marcaba 60 y yo iba a 80. 80 pavos. ¡Ni me había enterado! Pero la foto llegó. Y esto es así. Tarde o temprano las consecuencias van a llegar. Dios no va a sacar. En Dios no hay nada oculto. Y Dios te dirá: Juanjo, tienes un problema con el orgullo. Y Juanjo dirá: sí, mañana lo trato. Y volverá en el siguiente porque tendré una movida con Ángel. Y Dios me dirá: ¿lo ves cómo eres un orgulloso? Y ya cambiaré. ¿Sabes lo que va a pasar? Que al final Dios me exhibirá. Y exhibirá mi pecado para que pueda cambiarlo. Para que pueda entender. Dios es misericordioso, claro que sí. Pero Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Por eso llega el salmo ese que compartía hace poco Mauricio. Pero a mí me encanta la parte esa que dice: aderezaré mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Has pasado por el valle, yo he estado contigo, te han calumniado, te han dado pala, has sufrido, pero espérate que ahora llega el tiempo en el que yo me voy a poner el delantal, te voy a preparar la mesa, y esos que te han hecho daño, que no os vayáis, no os vayáis. No os vayáis, quedaos aquí alrededor de la mesa, que vais a ver cómo yo sirvo a mi hijo. Pero para eso hay que permanecer, para eso hay que ser fiel, para eso hay que buscar a Dios. Esa es la primera, hay un juicio de Dios. El pecado siempre traerá consecuencias, las malas decisiones siempre traerán consecuencias. Las cosas que toleras en tu vida o en tu iglesia y sabes que no están bien, siempre traerán consecuencias. Y déjame decirte algo más, amado. Por desgracia, casi siempre habrán daños colaterales. Pagarán el plato tus hijos, tus primos, tus vecinos, tu mujer. Siempre habrá daños colaterales. Siempre. Siempre alguien pagará el pato de tus malas decisiones. Por eso hay que tener cuidado a la hora de tomar decisiones.
Hay que pensar que una decisión que yo tomé con mi mujer puede influir hasta la tercera y cuarta generación. Hay que tener cuidado con las decisiones que tomamos, porque son mucho más profundas de lo que nos imaginamos hoy en día. Hay otra cosa. Mira, a mí me encanta algo que yo no sé si vosotros os disteis cuenta, jóvenes, os hablo vosotros porque la mitad de la iglesia no estuvo en el campamento. Pero Moisés dijo una frase que pudiera parecer, no sé, hasta algo que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero él dijo, mira, nadie puede visitar Sodoma y volver siendo el mismo. Nadie puede visitar el pecado y pensar volver sin consecuencias. Nadie. Nadie. Es imposible. Y os la dijo unas cuantas veces. Con el tema de no puedo coquetear, porque volveré, pero no podré ser el mismo. Es imposible. El pecado siempre arrancará un cachito de ti, siempre te atará más de lo que te imaginas y siempre pagarás un precio más alto que el que nunca te imaginaste pagar. Porque ese es el pecado. Pero hay algunas cosas más. Dios respeta los pactos. Otra de las cosas que vemos es que el juicio de Dios no viene sin razón. Ese juicio vino a Israel porque ellos no respetaron el pacto con los gabanitas. Dios honra sus pactos y espera que su pueblo también lo haga. Honrar y respetar. Mira, ¿cuántos de aquí estamos bautizados? Levantad la mano. Veo bastantes. ¿Vosotros sabéis que hicisteis un pacto con el Señor, igual que yo? ¿Lo sabéis o no? ¿Está claro? Si no, pues entonces nos toca respetar el pacto, porque Él lo respeta. ¿Y sabes cómo lo respeta? Que aunque seamos unos gambas, Él nos sigue amando. Porque si tuviéramos que recibir la justicia de Dios, estábamos todos más fritos que un... Vamos, nos quedábamos chamuscados. Fíjate si nos ama. Pero Él espera que nosotros respetemos esos votos, que nosotros respetemos esos pactos. ¿Cuántos estáis casados? ¿Vosotros os acordáis de lo que dijisteis en el altar? ¿Os acordáis? ¿O fue un momento de ilusión? Yo me casé en inglés, por eso me puedo divorciar, porque no sé lo que dije. Yo no sabía lo que decía. Me tangaron, fin. Pues sabes que en los tiempos duros es cuando tienes que acordarte de esos votos que hiciste. Dios no olvida. Dios es un Dios justo. Ahora bien, el juicio de Dios no es cruel. Puede decir, pero ¿cómo que no es cruel? Si ahorcaron a 7. Tranquilo que la llevamos. Finalmente Dios se revela y le explica la razón a David por la que estaba sucediendo esto. Dios provee una manera de solucionar. Dios siempre te va a dar la forma de solucionar la situación que estás viviendo. Dios siempre te la va a dar. Dios siempre te va a dar la salida junto con la prueba. Siempre te la va a dar. Otra cosa es que tú quieras aceptar esa decisión. Tú imagínate que esto que voy a decir está aprobado científicamente, ¿eh? Tú imagínate que tienes una... No siempre, cuidado, voy a matizar esto, ¿vale? No siempre, ¿vale? Pero se ha demostrado científicamente que muchas de las personas que sufren artritis tienen falta de perdón en sus vidas, ¿vale? Hay un estudio que lo hace. Tú imagínate que eres cristiano, que te pones súper enfermo de artritis y Dios te dice que es porque no has perdonado a aquel que se dedicó a machacarte toda tu vida. Tú decides. Tú decides si perdonas o no. Tú lo decides. Hay gente que dice que las úlceras son propensas a gente que es muy iracunda.
hay estudios sobre esto. Tú decides. ¿Qué haces con el camino que Dios te da? Aquí Dios le dice a David, mira, es por culpa de esto. Y David dice, yo me imagino diciendo, menudo marrón. No me voy a quitar al Saúl este ni en la sopa. Menuda historia. Ahora que creía que estaba todo claro, otra vez el Saulito liándomela. Tremendo, ¿verdad? Y David debe de asumir, a ver si te va sonando algo esto, David debe de asumir la responsabilidad de los pecados de su antecesor. Solamente mediante la satisfacción de los gabaonitas se acabaría la hambruna. ¿Y sabes cómo se llama esto? Expiación. Que es lo mismo que Jesús hizo por ti y por mí. Pagó por los pecados que no le correspondían. Y expió tu culpa, mi culpa, en la cruz del Calvario. Él tomó y formó la forma de solucionar, de expiar los pecados que él no había cometido. Ahora bien, la respuesta de los gabaonitas, aquí vienen las consecuencias. De ese hombre que quiso destruir a nuestra familia y que pensaba borrarlo de todo Israel, queremos que nos dé 7 de sus hijos. Podría haber pedido 800.000 y David se los hubiera tenido que dar. Pidieron 7. Queremos ahorcarnos delante del Señor en Gabaa de Saúl, el que fue elegido del Señor. Y esto levanta la siguiente pregunta. ¿Es justa esta petición de un sacrificio humano en consecuencia de una ofensa decidida? Ahora no, pero en aquellos tiempos sí, porque se vivía bajo la ley. Y los gabaonitas se habían criado con los israelitas. Los gabaonitas no eran israelitas, pero conocían la ley y sabían aquello que decía: no tengas compasión de nadie, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Estos conocían la ley. Por eso cuando hemos empezado a decir no queremos oro ni plata, hay otra parte de la Biblia que decía que el oro y a la plata no podían comprar al homicida, no podían recibir dinero en compensación por una muerte. Estos conocían la ley. Y estos dicen, ¿sabes qué? Queremos que nos den la única restitución, sangre por sangre, vida por vida. Y ahora queremos 7. Tremendo, ¿verdad? ¡Wow! La expiación correcta por una vida humana arrebatada era otra vida, según la ley del Antiguo Testamento, según la ley judía. La intención de Saúl había sido eliminar a todos los gabaonitas por completo. Eso quiere decir que muchos de ellos habían sido asesinados. El pedido de los gabaonitas refleja algo de misericordia. Ellos pidieron 7. Es muy posible que la razón para escoger este número de descendientes de Saúl es que 7 simbolizaba la acción de Dios y algo terminado. 7 es el número de la perfección en la Biblia. 7 días. La 6ª semana y la 7ª semana de Daniel. Siempre es así. El 7 siempre habla de cerrar un ciclo. Quizá por eso ellos eligieron 7. Danos 7 y cerramos esta historia para siempre. El punto central de los 7 que habrían de morir es que ellos morirían como representantes de Saúl. Al final, en el versículo 10, cuando ellos mueren, vemos que llega la lluvia. Y esta lluvia sirvió como una señal de que Dios había aceptado esto y la maldición había sido quitada. Hasta ahora hemos visto en qué consiste el juicio de Dios. Hemos visto en qué consecuencias puede traer el pecado y que Dios no hace la vista gorda. Vimos la importancia de la realidad y la necesidad de restauración en la muerte de los 7 descendientes. Hemos visto a uno que no respetó un pacto, Saúl, y las terribles consecuencias. Pero este pasaje habla de 3 personas que sí fueron fieles, de 3 personas que sí respetaron ese pacto, de 3 personas que fueron fieles a los votos que habían declarado. Uno es David. David ahora, como rey de Israel, tiene que escoger 7 descendientes de Saúl para que mueran. Y él busca, aquí vemos el corazón del rey. Porque si David hubiera sido un tío
malo, hubiera dicho, esta es la mía, para borrar el linaje de Saúl. Esta es la mía. Ahora sí que los termino. Se acabó Saulito por Eder. Pero fíjate lo que hace David. Él busca hacer el menor daño posible al linaje de Saúl. Finalmente son escogidos 2 hijos ilegítimos y 5 nietos. El versículo 7 nos muestra cómo David honra el pacto que había hecho con Jonatán de que ninguno de sus hijos era escogido para morir. Por eso respetó a Mefiboset. Y no lo mató. Dio 2 hijos ilegítimos y 5 nietos. David siguió respetando el linaje de Saúl. Y esto nos habla del corazón de Dios. No hay evidencia que ellos participaran en los crímenes de su padre ni de su abuelo, pero serían colgados de un árbol y malditos de acuerdo a la ley de Dios que decía que el que muera sobre un madero será maldito. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Esta imagen de los 7 hombres marchando a su muerte para pagar la culpa de otros, ¿a ti no te escandaliza? A mí esto cuando lo leí y lo estudié para preparar este tema, dije, qué fuerte, ¿no? Que otros paguen con su muerte por lo que yo he hecho, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Solo la sangre podía pagar el pecado. Este es el horror del pecado. El pecado siempre trae muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Muerte física o muerte espiritual. Pero el pecado siempre trae muerte. Esta historia nos conmueve, pero ¿sabes qué? Si esto te conmueve, aún debe conmoverte más la cruz de Jesús. Para que tú y yo tengamos salvación, el Hijo de Dios tuvo que morir en un madero, tuvo que pagar con su vida por ti y por mí. No pensemos que el cristianismo solamente es dulce y agradable. No pensemos que podemos abusar de la gracia de Dios como nos dé la gana. Para llegar a la dulzura del amor de Dios y su perdón, ¿sabes qué? Hay que pasar por la cruz. Debemos de vivir nuestra vida de acuerdo al precio que se pagó por cada uno de nosotros. Y a mí esto me estaba redarguyendo las entrañas. Juanjo, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Porque no se puede olvidar que hay alguien que pagó para que yo esté aquí hoy delante de vosotros y vosotros ahí sentados. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Así que cuidado con cómo vivimos nuestra vida. Cuidado con él. No pasa nada. No pasa nada. No se ha dado cuenta nadie. Lo he hecho y nadie lo sabe. Si yo no lo cuento, mira, lo sabes Dios y tú, y ya sobra que lo sepan todos los demás. No pasa nada. Yo tengo esa debilidad, estoy enganchado al juego, pero no pasa nada, nadie se entera, el domingo toco la guitarra, qué guay, como Los Ángeles. No pasa nada, llego a la iglesia y levanto mis manos y con las mismas le zurro a mi mujer, pero no pasa nada, eso es la intimidad, lo hago en secreto. No pasa nada, voy a la iglesia y parece que cuando yo hablo, hay palabras de autoridad, luego miento más que hablo, pero ellos no lo saben. No pasa nada, tampoco es tan grave una vigía de vez en cuando, no vamos a ser fanáticos. Estoy casado pero se me parte el pescuezo cada vez que pasa una chica nueva, bonita, pero bueno, que las chicas bonitas están para mirarlas. Pero no pasa nada. No pasa nada, yo no engaño a mi mujer, no pasa nada. Tranquilo que al final la engañarás. Como vayas por ese camino acabarás liándola. Porque el pecado atrae. El pecado es hermoso. ¿A ti te seduce una cucaracha? ¿A que no? Pero a que si estás a dieta, un pastel de chocolate te seduce 3 veces más. Pues así es el pecado. Nos seduce, nos atrae y nos quita la vista de donde tenemos que tenerla. Hay otra mujer, Rispa.
La segunda persona que muestra fidelidad a los hijos, a sus votos, es Rispa, la mujer que fue concubina de Saúl, la madre de 2 de los 7 que habían sido ejecutados. Si el anterior cuadro nos impacta de estos 7 hombres caminando hacia la muerte, piensa en este, una madre vigilando los cuerpos de sus hijos para que las bestias no lo toquen. Tal vez pasaron varios días, no lo sabemos, pero esa mujer cubrió estos cuerpos y se quedó allí de guardia velándolos. El ejemplo que nos da esta mujer es el de una mujer con una fe práctica. Ella guardó y honró su pacto como madre, proteger y cuidar a sus hijos hasta el final. Rispa no pudo hacer nada al respecto a las situaciones de su tiempo, como nosotros a veces tampoco podemos hacer nada respecto a las circunstancias que vivimos. Pero ella nunca abandonó su compromiso como madre. Aún después de la muerte de sus 2 hijos, ella buscó la bendición sirviendo a su familia hasta el final. Y la bendición vino en forma de la compasión de David. Fíjate lo que dice aquí. David se entera de lo que está haciendo Rispa y es movido por la devoción de esa mujer y manda a enterrar los restos de sus hijos junto con los de Saúl y Jonatán en una tumba familiar, dándole honor y gloria. Aleluya. David se entera de lo que está pasando y manda a traer los restos de Jonatán, los restos de Saúl, abrir una tumba y enterrar junto a la familia. Y que no se lo comieran los bichos del campo. Quizá vengan dificultades a nuestro cristianismo, quizá no sea fácil, pero ¿sabes qué? Si perseveramos en los principios de Dios, al final llegará la honra. Al final obtendremos la consecuencia. Y finalmente vemos que el que guarda el pacto es Dios. Él aceptó la expiación de los pecados, Él aceptó la muerte de estos representantes. Él también honra la misericordia de David hacia Rispa. En el versículo 14 dice que Dios se compadeció de todo el pueblo después de que David mostró misericordia hacia Rispa. Este pasaje nos deja algunas preguntas que quizá no tengan respuesta. ¿Cómo puede la muerte de 7 hombres realmente expiar o reparar la muerte de miles? ¿Cómo pueden morir 5 nietos de esos hijos por otro? Por crímenes que ellos no habían cometido. Sobre todo ese pasaje deja una pregunta a nivel personal que nosotros deberíamos hacernos. Si la justicia de Dios, su carácter y su santidad demanda restitución por cada falta, ¿cómo debemos de vivir nuestra vida? La muerte de los hijos y nietos de Saúl representa que de alguna manera vendría un pago total y completo por todas las ofensas. Así que lo que nos enseña el Antiguo Testamento sobre la expiación se completa cuando Juan el Bautista dice en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se produce la expiación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los gabaonitas sabían que no existía la cantidad de dinero suficiente para pagar o para reparar su pérdida. No hay cantidad de oro que pueda borrar la mancha del pecado. Ni todo el oro del mundo puede comprar mi pecado, ni lo puede tapar. No se puede comprar. El pecado siempre trae consecuencias. Por eso el apóstol Pablo declara en 1 de Pedro 1, 18 y 19, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa de Jesús, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Toda maldición sobre nuestra vida fue cancelada en la cruz del Calvario con la muerte de un justo para reconciliar a una humanidad perdida con su Creador. Y creo que esto debe de hacernos reflexionar la manera en la que vivimos nuestra vida, las decisiones que tomamos en nuestra vida, porque ¿sabes qué? Las consecuencias van a venir. Dediquémonos a romper pactos con el Señor. Dediquémonos a romper juramentos y votos hechos al Señor. Dediquémonos a romperlos. No pasa nada.
dirá la gracia, Dios te va a perdonar, Dios es misericordioso. Sí, 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 sí. Pero como no te arrepientas, llegará el juicio. Y llegarán las consecuencias. Y si no te arrepientes, el sacrificio de Jesús en la cruz no habrá servido para nada. Porque para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Volvamos por un instante para terminar a los tiempos de David. Imagínate a los descendientes de Saúl, los hijos de Mefiboset, sus nietos y todo su familiar en el futuro. A ellos se les enseñaría que dentro de esa tumba no solamente están los huesos de Saúl y de Jonatán, sino también de los 7 hombres que murieron para apartar la maldición de su familia y de todo un pueblo. ¿Sabes? Ellos sabrían acerca del sacrificio que estos 7 hombres hicieron por ellos. Cuando ellos pensaran en la tumba de su antepasado, se darían cuenta de la bendición que tuvieron de que estos 7 hombres aceptaran el pago por algo que ellos no habían hecho. ¿Sabes qué, iglesia? Yo voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Mira, me gustaría, pero que lo hicieras de verdad. Que lo hicieras de verdad. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero si vas a hacer en esta mañana lo que yo te voy a pedir que lo hagas de verdad. Mira, me gustaría que pudieras cerrar tus ojos. Y pudieras intentar visualizar esa cruz. Pudieras intentar imaginarte esa cruz en el monte, un hombre sufriendo, un hombre roto, un hombre sufriendo escarnio y burla, y pudiéramos entender que Él murió en mi lugar. Él murió para que yo no viva bajo la maldición de Dios. Él pagó el precio. Su vida fue el rescate por la mía. El apóstol Pablo declara que en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y pudieras entender el precio tan alto que se pagó por nosotros. Y esperemos que eso nos impulse a vivir una vida limpia y sin mancha, agradable ante los ojos de Dios. ¿Que fallaremos? Claro que sí. ¿Que vamos a pecar? Claro que sí. Pero cuando hay arrepentimiento, hay gracia. Pero te aseguro que si tú y yo entendemos y el Espíritu Santo revela realmente y la cruz es tatuada en medio de nuestro corazón y entendemos lo que se pagó por cada uno de nosotros, eso nos va a ayudar a que nuestro estilo de estándar de cristianismo suba. Te voy a pedir que te pongas en pie. Iglesia, yo no sé cómo cada uno de vosotros estáis viviendo vuestra vida.
Conozco la de algunos y lo que quieren que conozca de ella. Pero yo sí sé cómo estoy viviendo mi vida. Y creo que tú también, ¿no? Creo que al final del día, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Quizá estás tolerando situaciones en tu vida que no deberías de tolerar. Quizá sigues atado a cosas que no tendrías que atar. Quizá no son cosas demasiado malas. Quizá estás haciendo cosas que no debes hacer. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú miras esa cruz y determinas cambiar, la sangre de Jesús, la unción, pudrirá todo yugo. Y quiero orar en esta mañana y mientras que cantamos este canto, quiero que mires esa cruz y si quieres arreglar cosas con Dios, hazlo ahora. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo ahora. Nadie nos asegura que tengamos tiempo para hacerlo. Y podamos decir, Señor, heme aquí. Crea en mí un espíritu recto. Escudriña mi corazón.